Pues nada, Ken Beck, mi actor favorito, como decía Pablo, ¿no? Bueno, no exactamente. Me ha parecido interesante hablar del bueno de Kent, porque yo creo que en este mundo del software y de las empresas tecnológicas, pues hay grandes nombres como Elon Musk, como Zuckerberg, Larry Page, que a lo mejor no sé si todos tenemos claro quién es ese señor, en su día Steve Jobs, pero hay figuras que yo creo que han sido bastante relevantes y que a día de hoy, porque este señor, este Kent Beck, tiene ya 60 años, el amigo, pues merece la pena recordarlos de tanto en tanto por todas las cosas que han aportado, sobre todo al tema del desarrollo de software. Y sin más dilación, este es el aspecto que tiene Kent Beck ahora. Sí que es cierto que si lo buscáis en YouTube, le vais a ver que él tiene sus presentaciones, lleva una pajarita así de grande, porque Kent es, ante todo, un friki del tema del software y de la construcción de programas y del desarrollo. Entonces, a la hora de hablar y de expresarse y cómo gesticula, cómo va moviéndose con la mirada y tal, es bastante geek el señor. Entonces, bueno, ahí tenéis su página personal y su Twitter, el cual pues hace bastantes publicaciones para que estén un poco atentos por si os llama la atención pues el trabajo de este señor. Y nada, y la idea un poco de la presentación sobre todo es hacer como, de forma muy breve, como un repaso sobre 5 hitos en los que ha intervenido él. Y bueno, no profundizaré mucho en los temas porque si no la charla se iría a un montón de minutos, pero si alguien luego después con algo de lo que yo cuente pues le apetece ponerlo en deseos para profundizar, pues bienvenido sea, ¿vale? O si queréis hacer cualquier tipo de preguntas, yo he intentado de, de contestar lo mejor que pueda. Una cosa que me pareció muy interesante, ¿vale? Al investigar un poco el desarrollo, hay unas cosas en Estados Unidos que yo no sabría exactamente el nombre que tiene, pero son como unas carreras universitarias como liberales, entonces, y ahora entenderéis por qué lo de liberal, porque Kent cuando estudió en la universidad, el primer año que hizo fue de Computer Science, de informática. Pero es que el segundo, el tío, hizo una maestría en como si se fuese a un conservatorio de música, ¿vale? A estudiar guitarra. El tercer año volvió a hacer otra vez Computer Science y el cuarto, o sea, antes de tener su título de informático, digamos que ya tenía una maestría en música, ¿vale? Y en artes musicales antes de salir de la universidad y de terminar, ¿vale? Entonces, me pareció como súper curioso que una persona que, digamos, como que combina estas dos partes, ¿no? Un poco como del arte, la música, con lo que es el desarrollo puro y duro, pues puede acabar siendo pues una persona tan relevante, ¿no? Entonces, bueno, por lo que es más conocido que en Beck es por Stream Programming, ¿vale? Stream Programming es una metodología de desarrollo dentro de la familia del desarrollo ágil que se explica muy fácil, pero que tiene una profundidad impresionante. Y en su día fue increíblemente revolucionaria. Este es el libro, ¿vale? De Steam Programming Explained, esta es su segunda edición. Entonces, cabe destacar que el segundo autor, Eric Gamma, es uno de los 4 que forman el The Gang of Four, que de Gang of Four, esos 4, la banda de los 4, fueron los que hicieron también ese super libro relevante que es el Design Patterns, el de los patrones de diseño, donde vienen pues el Template Method, el Singleton y todos estos, ¿vale? Eric Gamma es uno de esos autores. Por lo que ya os podéis imaginar que al final, en esos años, ¿vale? Early 1990, pues la comunidad de desarrollo en Estados Unidos, pues como era muy chiquitita, ¿vale? Y entonces, pues un poco se conocían como todos y estaban trabajando, pues como en esa idea de intentar fabricar productos software que fuesen pues lo más robustos y la mejor capacidad para poder desarrollarlos, que no simplemente intentar entender esto como si fuese una cadena de montaje de montar un cochito o lo que sea. Entonces, Steam Programming siempre se suele explicar o siempre se suele contar como que tiene 3 bloques principales, que son los valores, los principios y las prácticas. Entonces, es muy sencillo. Con unos 4 valores
básicamente lo que te van a llevar es a una serie de principios de trabajo, ¿vale? Que van a derivar en que para que tú poder cumplir esos principios tienes que seguir una serie de prácticas, ¿no? Entonces, en un vistazo rápido, pues es muy interesante ver que muchas de las prácticas que están aquí citadas en la diapositiva son cosas que yo creo que aquí en Manmóvil estamos constantemente escuchando, ¿no? Pues las pequeñas releases, el planning game no deja de ser pues lo que se puede ver en la daily o en una pequeña retrospectiva, el intentar también tener reuniones para que el cliente esté dentro del proceso de desarrollo, la integración continua también es fundamental. Yo creo que el tema de los test también es súper importante, ¿vale? Entonces, todo este tema, todos estos conceptos empezaron con el Stream Programming, ¿vale? Y el que lo ideó fue, y lo plasmó bien en una metodología para seguir con esas prácticas para el desarrollador, fue Kent. De hecho, nació, pues, como no podía ser otra cosa, de un proyecto de consultoría que le mandaron a Chrysler a trabajar, a hacer el programa de pagos, ¿vale? De pagos creo que era de pagos a empleados, y básicamente cuando al final acabó en una reunión con la CEO de la compañía, básicamente le dijo, mira, aquí hay tres opciones, o continuáis, digamos, con vuestro modelo en cascada y dentro de X meses básicamente no tenéis nada porque esto no va mal, ¿vale? O se empieza a hacer la ingeniería de otra manera, ¿vale? Para intentar llegar a buen puerto. Y entonces la tercera opción, que fue la que al final escogió la CEO, es diciendo, mira, pues que te voy a nombrar a ti, ¿vale? Para que tú le dieras el proyecto de construcción. Y entonces él básicamente dijo, pero vamos a ver, yo soy un consultor, no me puedes nombrar a mí de responsable de esto. Y ella le contestó, yo soy la CEO, entonces puedo hacerlo, te voy a nombrar a ti a cargo de hacer todo esto, ¿vale? Y bueno, y la cosa es que salió bien y a nosotros nos regaló el Stream Programming. ¿De acuerdo? Después, segundo hito, el Test Driven Development. Esto también yo creo que es conocido más o menos por todos. Básicamente es también una metodología de trabajo en la que principalmente no separa. Aquí digamos que el concepto revolucionario de esto es yo como desarrollador no construyo una pieza de software, ¿vale? Y entonces cojo y se lo entrego a un departamento de calidad que es el que digamos como que le hace como toda la batería de pruebas, ¿no? Volviendo otra vez al ejemplo del coche, si yo construyo un coche después no se lo mando a otro departamento, otro equipo, que es que ya le ponen el muñeco dummy y le empiezan a estrellar contra paredes y cosas por el estilo. Aquí el concepto revolucionario es que yo como mi parte del desarrollo y del tiempo que tardo en hacer la característica, caso de uso, lo que queráis, las pruebas automáticas están contempladas. Y bueno, Test Driven Development, el libro en el que él trabajó es este, ¿vale? El Test Driven Development by Example. Y como se suele contar de una manera muy simple, el Test Driven Development es como luz roja, luz verde, ¿no? Haciendo la referencia ahí a los Squid Games, que es primero escribo un test, evidentemente falla porque la implementación todavía no está hecha, rápidamente propongo una solución en el desarrollo que hace cumplir ese test, por ejemplo, cojo la solución de Stack Overflow, la copio y la pego, ¿vale? Para que haga pasar el test. Y luego después, una vez que ya he obtenido el objetivo, ¿qué es lo que hago? Pues un refactor, ¿vale? Es decir, miro a ver cómo puedo unificar, sacar conclusiones, meter algún patrón, etcétera, etcétera, lo que sea. Y luego vuelta a empezar. Siguiente funcionalidad, un test que falla, etcétera, etcétera. Entonces, pues aquí, volviendo un poco atrás, ahí está el tema de los test automáticos. Ya él ya tenía en mente, ¿vale? Que el proceso de test formaba parte del desarrollo de software, ¿no? El Agile Manifiesto. Pues bueno, aquí tenéis a estos pequeños señores blancos reunidos escribiendo cosas para poner en palabras qué es todo este movimiento del desarrollo ágil, que por cierto, el señor que veis ahí cerca de la pizarra que sufre de alopecia y está en vaqueros es Martin Fowler, que es otro conocido también del mundillo. Y básicamente todos estos son los firmantes que como podéis ver, se fueron ahí en febrero a un sitio para esquiar, ¿vale? Y acabaron firmando lo que es conocido como el Manifiesto por el Desarrollo Ágil, ¿vale? Que esto, bueno, pues también sería revolucionario porque, entre otras cosas, vendrían mis pocos amigos de Scrum a montar un negocio multimillonario
teniendo como estos principios como base. Pero bueno, es un poco también indicar la relevancia del bueno de Kent, ¿vale? Que ahí estaba sin barba y más jovencito ahí, arriba a la izquierda de toda la imagen, ¿vale? Y bueno, pues, o sea, como podéis ver, en todos los temas tan importantes para el desarrollo, Kent estaba ahí presente. Luego después, otro concepto muy interesante, el Explore, Expand, Extract. Kent Beck, no recuerdo ahora mismo exactamente el año porque no lo he apuntado, entró a trabajar como coach de desarrolladores, ¿vale? Como entrenador, cuando Facebook tenía 2.000 empleados. Duró en la compañía 7 años, ¿vale? Y él se fue cuando ya Facebook tenía como unos 20.000. O sea, imaginaos el crecimiento de tener una empresa tecnológica de 2.000 empleados a ser 20.000 con su negocio global, multimillonario, con la cantidad de características y de problemas nuevos a los que se han tenido que enfrentar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que este es otro concepto paso más al desarrollo, que él lo que acabó identificando es que en todos los proyectos, sobre todo en las grandes tecnológicas, y esto probablemente a nosotros nos pase también dentro de Más Móvil, es que habrá una pequeña fase de exploración en la cual básicamente es como si tú estuvieses haciendo un proyecto en una universidad en el que nadie utiliza y prácticamente nadie conoce, ¿vale? Porque tú todavía lo estás construyendo. Y entonces, en el momento en que alcance popularidad o sobre todo se despliegue en producción y se vayan metiendo usuarios y vaya teniendo integraciones con sistemas, etcétera, etcétera, se va a producir esa fase de expansión, ¿vale? En la que probablemente tendrás, pues yo qué sé, imagínate, pues en el caso de Facebook, pues 600 pods o lo que sea, ¿vale? Y es sobre todo también en la fase de expansión donde vas a tener los mayores problemas y donde vas a ver tu software fallar, ¿vale? Y con cosas que a lo mejor tú ni habías planificado, porque empezarás aquí, en la fase de expansión, es donde Facebook tiene, por ejemplo, los típicos problemas que pasó el otro día de que se caen, probablemente, ¿sabes? De que se cae el servicio. Porque, por ejemplo, Kent contaba una anécdota que, de problemas de concurrencia de procesos automáticos que se ejecutaban en batch y que el problema residía en que se estaban ejecutando dentro del mismo rack. Entonces, ¿cómo haces un test y cómo automatizas eso? ¿Vale? Ese es el tipo de problemas que ocurren en la fase de expansión cuando estás utilizando una nueva característica y que al final un poco, como hay que entender el proceso de desarrollo, es que tienes que ser perfectamente capaz de entregar algo en producción y ser igual de sencillo el poder retirarlo. Y luego también, por supuesto, digamos como también introducir lo que podría llamarse una especie como de conocimiento o de ingeniería de la improvisación, ¿vale? De contarte estos problemas absolutamente nuevos porque evidentemente eres pionero, no hay ningún libro ni hay ningún blog, ese tipo de problemas en los que tú te vas a poder enfrentar y entonces hay que poder reaccionar. Y luego, la última fase, la de extracción, es cuando ya tienes una característica que es increíblemente grande. Ahí ya sí que los cambios hay que hacerlos con mucho cuidado, porque un mal cambio puede afectar a millones de clientes. Entonces, lo que más se podría parecer, que él lo reniega totalmente, es a una especie como de desarrollo en waterfall, en cascada, sería en esa fase de extracción en la que tú, por así decirlo, sí que harías un análisis previo antes de al final introducir el cambio, ¿vale? Entonces, en la fase de extracción realmente es como si tuvieses pequeñas S, como estáis viendo en la gráfica, dentro de esa fase, ¿no? En plan, pues sacarías una rama, una pequeña característica, lo probarías en un lugar aislado y si todas las cosas van bien, escala, etcétera, etcétera, pues entonces ya lo incorporas a la parte más grande, ¿vale? Pero bueno, la idea principal del explorar, expandir, extraer, ¿vale? Es lo que os he estado comentando. Y luego después las lecciones, porque claro, a Ken Beck le echaron, ¿vale? Estuvo 7 años como entrenador de desarrolladores y al final lo acabaron largando. Entonces, os he dejado, por ejemplo, una revisión de un enlace, ¿vale? De la CNBC, en el que cuentan un poco, digamos, cómo es esta cultura a nivel trabajador que tienen dentro de Facebook. Entonces, principalmente lo que tienen es un ciclo de revisión
cada 6 meses, que eso creo que os suena, en el cual básicamente tú como trabajador, en Facebook se mide todo, ¿vale? Entonces tu revisión va a consistir en decir, pues bueno, pues yo, Jorge, por ejemplo, ¿vale? Mi trabajo ha impactado en esta métrica, ¿vale? Antes el valor estaba en 5 y yo con mi trabajo lo he puesto en 8. 6 meses. Pues ahora está la métrica X, entonces yo con mi trabajo he impactado en esta métrica y entonces el impacto en el Facebook en global, pues entonces se entiende que es positivo porque yo lo que estoy haciendo es mejorar absolutamente todas las métricas. Entonces es un poco pues lo que está puesto en la transparencia, ¿vale? Que eso implica que la gente está más preocupada en su desarrollo profesional de desarrollar la métrica, sea el impacto que sea, ya sea aunque estés, por ejemplo, empeorando la privacidad o, por ejemplo, que estés haciendo también pues algo claro, que a ti te preocupa mucho para tu evaluación, entonces vas a presionar para que eso salga a producción lo antes posible, ¿vale? Para que esa métrica mejore dentro del plazo de los 6 meses, por ejemplo. Y también una cosa también que es muy habitual y que nos puede pasar a todos, que es las revisiones por pares, pues entonces eso puede fomentar el colegio. Y bueno, esos son los 5 puntos. Entonces, si alguien tiene pues alguna pregunta, pues encantado de contestarlas. Joder, muchas gracias, Jorge. Qué intensidad, madre mía. Son 5 minutos españoles, ¿no? O 5 minutos Sí, Jorge sí, Olmo. sí. Perfecto. Oye, no me extraña que Ken Beck sea tu actor favorito, porque desde luego es toda una inspiración. Y me encanta ver joder, la historia de la ingeniería de software, quiénes son un poco los que la han ido fundando, ¿no? Y conocer un poco realmente cómo ha ido pasando todo y qué es lo que usamos a día de hoy. Pues, Jorge, muchas thank yous. Creo que no nos queda tiempo para preguntas. Please, lo único que sí que te pido es pega el enlace de la última transparencia, que hay gente que quería poder acceder a él. Entonces, Vale, o compartes las perfecto. slides o el enlace o lo que prefieras, ¿vale? Vale, por aquí. Yo mientras lo pegas solo quería felicitarte por la valentía que tienes al dejar a Rabin sin tiempo para escucharla.